Hoy nos acercamos a Vimenes, donde 3 socias, sin experiencia previa en el sector empresarial, han creado una cooperativa de servicio de comida a domicilio. En el éxito de esta singular iniciativa ha tenido mucho que ver la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de la Sidra, cuya ayuda económica procedente del eje líder ha colocado a esta empresa como una de las de mayor relevancia en el municipio. Hoy ya son 7 las mujeres que cocinan y reparten diariamente un centenar de menús destinados tanto a familias como a grupos y colectivos. Yo creo que no sabíamos ni dónde nos metíamos porque no teníamos experiencia de haber trabajado en ningún sitio en ninguno de los 3. Ni de esto ni de nada. Los productos agroalimentarios de proximidad gozan cada vez de más defensores. En Belmonte de Miranda, María del Mar y José Manuel llevan años elaborando embutidos artesanos que comercializan en su propio negocio de alimentación. Ahora, con la importante subvención aportada por el Grupo de Acción Local para el Desarrollo de la Comarca del Camín Real de la Mesa, han podido dar un salto que les permite trabajar en mejores condiciones gracias a una nueva y equipada instalación en el polígono industrial de la capital del concejo. Los nuevos productos no han perdido calidad, ya que su elaboración se sigue realizando de manera tradicional. El chorizo de cerdo, el tocino, que casi apetece comerlo así, y el producto estrella, que es la morcilla. Una vez retirado del ciclismo profesional, Manuel Jorge Domínguez y su mujer Elena Díez creyeron que había una oportunidad de negocio en el ámbito de la fabricación de prendas deportivas especializadas para clubs y grupos de aficionados al ciclismo. Con sus relaciones comerciales y su saber hacer, lanzaron una idea sobre producir prendas deportivas diseñadas a medida. Los productos de esta nueva empresa, respaldada por el Grupo de Desarrollo Rural Alto Nalón y localizada en el concejo de La Viana, no solo han alcanzado fama a nivel nacional, sino que además sus singulares diseños se empiezan a comercializar en distintos países de Europa. Pero nosotros estamos hablando de un producto que es, digamos, exclusivo, personalizado para cada cliente. A partir de aquí, nuestros clientes pueden estar en cualquier parte del mundo. Ni Manuela Rodríguez, ni Yolanda Nava, ni tampoco Sandra Valdés habían trabajado antes fuera del ámbito doméstico, pero en el año 2004, junto a otras 8 mujeres, decidieron participar en un taller de empleo que el Ayuntamiento de Vimenes promovió para formar a desempleadas como cocineras y procesadoras de catering. Al término del curso, alentadas por el propio consistorio, estas 3 mujeres constituyeron una cooperativa de trabajo asociado denominada Sal y Pimienta, destinada a ofrecer un servicio de comida a domicilio. Pues nosotros empezamos con una selección de un taller de empleo que éramos 10 chicas las que empezamos. Y empezamos un curso de un año y de ahí daba opción a que, si se quería, alguien quedara como empresa, que te ayudaban ellos a poner el proyecto. Yo creo que no sabíamos ni dónde nos metíamos porque no teníamos experiencia de haber trabajado en ningún sitio en ninguno de los 3. Ni de esto ni de nada. Yo la única que la madre tenía un bar de esos del pueblo cuando era más joven, y todavía lo tenía de aquí, pero que del bar, pero de otra forma, nada de nada. Así, y sin apenas tiempo para madurar su proyecto empresarial, las 3 nuevas emprendedoras se instalaron inicialmente en las viejas escuelas de Piñera, no sin antes superar un rápido aprendizaje del mundo de la empresa. El centro de discapacitados del Entrego también estaba haciendo el proyecto y abrió, pues, no sé si en agosto o algo así, y entonces teníamos que empezar, o a últimos de julio teníamos que empezar, porque éramos nosotros que habíamos estado hablando con ellos el llevarles la comida, entonces nos quedó más remedio. Que, o sea, terminar, no sé si estuvimos 1 o 2 semanas sin eso, y empezar con ellos. El éxito de esta singular iniciativa, presentada comercialmente bajo el nombre de La Cazuela, pronto las llevó a ganar más clientela, hasta el punto que las viejas escuelas se quedaron pequeñas para un negocio que empezaba a crecer. Fue así como las 3 socias decidieron arriesgar más y comprar una nave en el polígono industrial de Senra. Para sus nuevas instalaciones, Manuela, Sandra y Yolanda no solo se abastecieron de nuevos y modernos equipos de cocina, refrigeración y almacenaje, sino que tuvieron que acudir a nuevas contrataciones de personal para cubrir la demanda de menús a domicilio. En total, la cooperativa ha creado hasta ahora
8 empleos estables. Aquel año me acuerdo yo que nos salió un pincheo aquí en Nava, o sea, todos los ayuntamientos alrededor se portaron muy bien. Entonces, como eran nuevas, nos llamaron para un evento que empezaron con 300, subieron a 500 y al final fueron 800 personas. Cuando nos dijéramos que eran 800 personas, nosotros ya, vamos, desbordadas porque no sabíamos. O sea, teníamos muchísimo miedo. La cosa es que lo hicimos y si no salió bien. Y a raíz de ahí fuimos hacia adelante. Apenas está amaneciendo y la actividad en la nave de Shenra ya está a pleno hervor. Entramos a las 7, hacemos la comida para repartir. Después, cuando llegamos de repartir, hacemos la cena del día siguiente que va en frío. Cada día se prepara el menú, excepto los sábados, que realizan un doble reparto con la comida y la cena del domingo. Hacemos para centros infantiles, para personas particulares a domicilio, para residencias, centro de discapacitados. Lejos de improvisar los platos a elaborar, las cocineras se reúnen para planificar las comidas del mes. Sirven básicamente a niños y ancianos. De ahí el cuidado y el esmero que las 6 mujeres ponen en su cazuela. Por ejemplo, hoy hemos hecho un cocido de patatas con carne y de segundo pescado. Luego la cena, que eso va preparado ya y enfriado para servir en frío. Pimientos rellenos, los servimos a los centros infantiles, ahí de varios sitios, y a particulares de la zona, de los alrededores de aquí de nuestro, vamos. Hay gente, sí, celíacos, gente diabética, hay gente que no puede comer muchas grasas, entonces bueno, eso lo hacemos ya especial para ellos, con poca grasa, que no tengan harina, especiales para celíacos. A partir de las 10 de la mañana comienza el reparto de la comida. Me dirijo a Llameu, que es un pueblo de Priandi, y lo llevo a un señor mayor que lleva comida y cena, porque vive con un hijo y para ser más cómodo para él quedó viudo hace unos años y le llevamos la comida hará 3 años o así. Este servicio diario ha permitido estrechar lazos de amistad entre estas emprendedoras y sus clientes, de los que en muchos casos se preocupan como si de familia se tratara. Porque llevo casi 4 años con la misma ruta y si, por ejemplo, están acostumbrados a que llegues siempre a la misma hora. Si te pases un poco, ya te pregunten que si te pasó algo, que están preocupados. Y también han creado un grupo muy afín en el que todas las trabajadoras se sienten partícipes del proyecto. El trabajo que tengo me facilita la vida, lo tengo cerca, me gusta. Somos más compañeras que ellas pueden ser de jefas. No sé, bien, la verdad que estoy muy contenta y con ilusión de seguir adelante y que todo salga bien. Así es como, gracias al espíritu emprendedor y la valentía de estas mujeres de Vimenes, se ha ido forjando esta cooperativa, cuyo éxito también radica en la calidad de unos platos elaborados como en la cocina de casa. Lo emprendes aquí y aunque te ayuda mucha gente y eso, te encuentras también con muchas trabas. O sea, aunque a nivel de ayuntamiento no encontramos así trabas, o sea, pero para hacer esto a nosotros nos costó mucho. Y salir adelante porque sales poco a poco y somos, no sé, como que somos muy, no voy a decir, que llevas así la empresa como muy familiar, aunque no somos familiares. O sea, ninguna de nosotros somos familia entre nosotros, pero que la llevas como si llevases una casa organizada de una forma de que el dinero te dé lo máximo posible, porque que si no, por aquí nadie había puesto una empresa que fuera toda de mujeres. Entonces, en ese sentido, a nosotros sí nos ayudaban. En cuestión de ayuntamientos, eso sí nos ayudaron. El problema que a la hora de desplazarte de aquella, o sea, y ahora incluso, tú estás en un medio rural, entonces te cuesta más trabajo desplazarte que si vives en un núcleo más como Pola de Siero o más eso. Entonces, claro, ahí tienes más ámbito de trabajar. Aquí no. Aquí estás más metida en un ciclo muy rural y que te tienes que abrir tú mucho. Además de atender la zona rural, La Cazuela ofrece sus servicios a las áreas urbanas, donde se ubican las 7 escuelas infantiles a las que se les sirve a diario la comida.
En Belmonte, capital de Belmonte de Miranda, se concentra la actividad económica y comercial de este concejo que, con apenas 2.000 habitantes, se localiza en la zona central del occidente asturiano. Es aquí donde el matrimonio formado por María del Mar Álvarez y José Manuel García inició su actividad comercial regentando un pequeño supermercado. En él venden desde madreñas o jabón hasta embutidos caseros que ellos mismos elaboran de forma artesanal. Sin embargo, la nueva normativa sanitaria y su gran espíritu emprendedor alentó a la pareja a dar un paso más, modernizando y ampliando un negocio que poco a poco se iba consolidando. Fue entonces cuando María del Mar y José Manuel pusieron en marcha su fábrica de embutidos en el polígono de Los Llerones. Nos llegaría, recepcionamos la carne, nos llegaría en el furgón, se mete con el polipasto, entra a la cámara de conservación y aquí es ya donde empieza a macerar. Tenemos las canales, ya tenemos ya algo ya deshuesado de otros días. También guardamos lo que es los ingredientes para hacer todo el proceso del embutido. Aquí estaría ya la carne lista para ser deshuesada en la mesa esta de trabajo. En este caso tenemos preparado para hacer la morcilla con los ingredientes que son la untaza, perejil, sangre, cebolla, los distintos tipos de pimentón y sal. Una vez preparado, que sería partirlo de manera que la máquina lo pudiera coger, esto lo llevamos a la máquina de picar. Se picaría, pasaría por la siguiente máquina, que es la que amasa. Esto lleva un proceso que tiene que adobar, entonces en estos contenedores que hay de acero se dejaría la masa, por ejemplo, si lo preparamos hoy, se dejaría la masa, se metería en cámara y mañana ya pues pasaría por esta, que es la de la embutidora. Nada, aquí ya sale ya metidito en la tripa, tenemos el chorizo y la morcilla. Una vez hecho esto, ya en estos contenedores ya sale en dirección a lo que es al hormadero. Los embutidos se ahuman siguiendo un proceso natural con madera de roble y castaño durante el tiempo necesario antes de llegar al mercado. Llegamos a la sala donde se va a ahumar. Es un proceso de una semana, más o menos. Luego ya sale. Lo tenemos aquí unos días y ya baja a la sala, a la cámara de abajo de conservación, que es una cámara que está entre 6 grados, y luego ya de ahí directamente al consumo. Aquí tenemos una exposición de los productos que tenemos. Tenemos el chorizo de vaca, 100% vaca. Luego tenemos los lomos, que lo mismo. Antes, por ejemplo, lo metíamos en la típica tripa cular, pero ahora, al producir un poco más, pues ya no tenemos tiempo para hacer eso. Y descubrimos que igual está hasta más rico que sin llevar la tripa. Luego también tenemos cecina, el chorizo de cerdo, el tocino, que casi apetece comerlo así, y el producto estrella, que es la morcilla. Los productos se elaboran en Los Llerones y se ponen a la venta en su supermercado. Este es un claro ejemplo del carácter familiar de la actividad económica y empresarial que predomina en el medio rural asturiano. Es una empresa muy artesanal. Costó amortizarla porque no se hacía un producto a gran cantidad, porque la cantidad y la calidad pues están como un poco reñidas. Esta diversificación empresarial les ha permitido, además, integrar en el negocio a sus hijos, 2 jóvenes que, aun habiéndose formado en Oviedo, prefirieron regresar a su pueblo tras finalizar sus estudios en la capital asturiana. Yo tengo 2 hijos, estuvieron estudiando en Oviedo, acabaron los estudios y quisieron volver al pueblo. Entonces, bueno, como en principio en casa, con los negocios que tenemos, había trabajo, pues los fuimos colocando cada uno en su puesto. Sin embargo, la tarea de emprender, de buscar soluciones y alternativas, no es tan frecuente en el medio rural. Aún falta motivación, según confiesan los que ya se han animado a invertir en estos territorios. En esta zona
casi todas las empresas que hay pues están un poco respaldadas porque hay una mujer detrás. Pienso que es incluso el motor de la zona rural, la que se arriesga, la que monta empresas y la que luego tira por ellas, porque bueno, montarlas las podemos montar todos, pero bueno, luego está la parte que es la más complicada, la de poner el negocio a funcionar. Además a mí es una cosa que me encanta, hacer cosas nuevas y poner cosas nuevas a funcionar. Incluso me dejan de interesar cuando ya están puestas a funcionar. Yo como que sigo buscando más experiencias. Pero si bien es cierto que el medio rural no es ajeno a la crisis económica actual, esta se vive con mayor intensidad en el medio urbano. Pues si para muchos esta situación económica es un lastre, para otros podría ser el empujón que algunos emprendedores necesitan para dejar atrás unas ciudades que ahora no pueden cubrir sus necesidades. Hombre, el futuro del medio rural es el que nosotros queramos darle. Aquí, por ejemplo, la zona de Miranda, que pertenece al concejo de Belmonte de Miranda, pues era una zona de fabas, que estaban todas las tierras plantadas a fabas. Y sí, ahora pues la miras y te da pena porque el que no plantó manzanos para no tener ni que segarla ni nada, pues metió una oveja y si no metió un caballo. O sea, que está como un poco todo abandonado. Que eso yo creo que se podía... Hombre, que es una cosa sacrificada, pero bueno, avanzamos tanto que ahora hay tractores y hay pues maquinaria para que lo que es el medio rural no sea tan costoso. El medio rural puede ser una oportunidad para los tiempos que corren de crisis. O sea, aquí no se nota que la gente esté pasando necesidades, porque yo si estuviese pasando necesidades y tengo un prado, pues lo haría a tierra y plantaría patatas y plantaría lechugas y plantaría repollos y plantaría por muchas cosas, y eso no se está haciendo. En Belmonte, como en otros rincones de Asturias, existe cierto apego a los productos artesanos y caseros, en los que la calidad siempre prima por encima de cualquier otro aspecto. Después de 10 años compitiendo como ciclista profesional en pruebas nacionales e internacionales, entre ellas el Tour, la Vuelta y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Manuel Jorge Domínguez se retira del ciclismo profesional y elige su Barredos natal, en el Valle del Nalón, para reciclarse en el mundo laboral y redirigir su futuro alejado de las carreras. Y una vez termina, digamos, la vida deportiva, pues se plantea uno que hay que seguir viviendo, ¿no? Y a qué nos podemos dedicar. Y entonces surge un poco con la ayuda que prestaba a un pequeño club que había en el pueblo, en Barredos, de que siempre tenían problemas para coger las equipaciones. Entonces, pues bueno, después de 10 años de viajar por el mundo y de conocer gente dentro de la disciplina deportiva, pues tenía varios contactos, sobre todo en la zona de Cataluña, que es donde, digamos, que es un poco la cuna del textil. El empezar en Barredos y en la zona donde nací y la zona rural en la que estábamos en aquel momento, pues fue simple y llanamente porque disponía de la instalación, que en aquel momento estaba parada, y me permitía arrancar un proyecto, una iniciativa, un negocio nuevo, pues con unos costes bastante bajos. Surge la posibilidad, sobre todo por la cercanía, que el líder, al tener su oficina en la zona de Río Seco, pues bien por la cercanía y porque en aquel momento también los porcentajes de subvención que concedían para proyectos eran superiores incluso a los que hay a nivel regional o de fondos mineros, pues surge el contacto con la oficina y la aportación de sus fondos para arrancar y sobre todo modernizar el proyecto que había ya en marcha. Hoy, la empresa es una realidad con un mercado específico y consolidado. A lo largo de su andadura, Carjoel ha abierto mercado en toda España y sus prendas personalizadas empiezan a ser demandadas en países como Francia y Holanda. Pero su punto de referencia siempre será este rincón del municipio de La Viana, elegido expresamente por el fundador de esta singular iniciativa empresarial. También aquí recibe a sus clientes, atraídos en la mayoría de los casos por su experiencia como deportista de élite. Yo me considero rural.
rural en el sentido de que, bueno, yo nací aquí y viví aquí prácticamente 17, 18 años de mi vida. Yo siempre que comento con amigos y gente de fuera, pues siempre hago hincapié en que lo que tenemos aquí yo creo que no lo hay en ninguna parte del mundo. Mucha gente habla de Suiza, de tal, el verde, no sé qué, sí, como esto no lo hay en ninguna parte. A todos los niveles, de gastronomía, de paisaje, de zonas que están prácticamente vírgenes como estaban en su día, con la zona del parque de redes y demás. En las instalaciones del polígono industrial del Sutu se estampan a diario prendas deportivas a gusto del cliente, de ciclismo principalmente, pero también de otros deportes. La empresa, tras recibir las peticiones de equipos, club y aficionados, elabora los diseños y procede a su fabricación, una labor innovadora y también artesanal a la que se dedican a tiempo completo. Pero nosotros estamos hablando de un producto que es, digamos, exclusivo, personalizado para cada cliente. A partir de aquí, nuestros clientes pueden estar en cualquier parte del mundo. Todos los logotipos, todas las imágenes, toda la información que el cliente nos envía tiene que ser procesada e interpretada para el lenguaje de las máquinas de impresión. Dibujar los logotipos y las imágenes, adaptarlas a tamaño real de la prenda que luego vamos a hacer la estampación. No era trascendental, de hecho tuve también oportunidad y tuve contactos con polígonos tipo Ioniego o Granda para poder ubicar, pero yo no consideraba que era indispensable. Digamos que ahí hacemos todo lo que es el proceso de vectorización y de plantillaje, y en este ordenador lo adaptamos al lenguaje de la máquina para poder imprimirlo. Yo vivo exactamente a 3 minutos de mi trabajo, y para mí eso es mucho más importante que el resto de factores que podían influir en la decisión final de la ubicación. Todas las prendas tienen que pasar por el corte para despiezar las piezas, como estáis viendo ahora, que vienen en rollos y en 70, 80 o 100 metros, dependiendo del tipo de tejido. Yo consideraba en aquel momento que el producto en sí tenía que tener una calidad, había que fabricarlo en un plazo de tiempo concreto, lo más corto posible. Una vez tenemos la talla, tenemos el papel, transferir el diseño que tenemos en el soporte del papel al tejido. Pasa por un cilindro que está a 200 grados de temperatura. Todo el resto de aportaciones que yo iba a conseguir ubicándome aquí, desde no tener que desplazarse a ninguna parte para ir a trabajar, la gente que podía trabajar aquí iba a ser más cercana, incluso la podía conocer y tener ya relación anterior, no solo de trabajo, como es el caso. De hecho, de las 5 personas que trabajamos aquí, aparte de mi mujer, que lleva toda la parte de la administración, el resto de trabajadores que trabajan por cuenta ajena, que son 3, 2 de ellos han competido dentro del deporte de la bicicleta. Sale el tejido ya tintado con los colores y con el diseño que hemos generado en el ordenador, separar del papel, comprobar que la impresión es correcta, hacemos un control de calidad antes de empaquetar y embolsar, con lo cual esa serie de factores que influyen en tomar la decisión final eran mucho más positivos en la ubicación, concretamente aquí, que en cualquier otra parte. De hecho, esto ya es prenda terminada para servir y de esta manera queda el proceso completo.